Perfecto. Bueno, tenemos dos micrófonos. Después va a servir para charlar entre nosotros. Para que salga después la grabación, el comentario tiene que usar el micrófono. Esa es la cuestión. A ver, hay dos personas más. A ver, vamos a habilitar acá. Está entrando la otra persona. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar entonces este panel de debate. ¿Sí? Eh, Esto inicia con el tema de la película. ¿Está muy fuerte? Lo que pasa es que eso sirve para que, bueno, yo me voy a poner más lejos entonces el micrófono. La cuestión es que esto inicia por el tema de la película Origen, ¿sí? Que vimos la semana pasada y que yo creo que merece, ¿sí? Debatirlo al tema, porque también en la misma película vemos que faltan cositas, ¿no es cierto? Porque hay un análisis de tres cuestiones fundamentales, que es el racismo o la exclusión en Estados Unidos, en la Alemania nazi y en la India. Sí, pero creo que falta sustancialmente también en América Latina. ¿Sí? Entonces creo que, bueno, eso merece también una ampliación del tema. Y fundamentalmente creo que también hay que tomar conciencia, ¿sí? de, de muchos aspectos que toma la película, ¿no? Que por supuesto algunas veces puede pasar inadvertido y otras veces, ¿sí? No lo toma con la suficiente presteza, pero creo que es necesario analizarla de punta a punta, en todo sentido. Bueno, acá tenemos al señor Gustavo Flores Montalbetti, ¿sí? Él es investigador, arqueólogo, ¿sí? Estamos trabajando conjuntamente porque dentro de poquito vamos a trabajar un documental sobre Güemes. Fundamentalmente hay una parte de la historia poco conocida que es la tercera campaña del Alto Perú, ¿sí? Eh, dirigida y comandada por José Rondó, ¿sí? Y creo yo que es fundamental dentro de la historia del general Güemes, creo que es fundamental esa parte de la historia, ¿no? Digamos así, porque la importancia que tiene el orden nacional y que ha sido justamente por la historia oficial muy poco abordado o mal abordado. ¿Sí? Por eso es que es necesario trabajarlo al tema y por eso vamos a hacer un documental que va a salir en el Edisalte, lo vamos a presentar el día 25 de abril, ¿sí? Con la presentación del Edisalte. Bien, está el señor Rafael Gutiérrez, ¿sí? Él es licenciado en Letras de la Universidad Nacional de Salta, es profesor, ¿sí? Tiene una cátedra de literatura argentina, poesía americana, y creería que es sustancial también tener la visión, ¿sí? De la literatura en este caso. Bien, vamos entonces a arrancar con el señor Gustavo. Bueno, vamos a hacer una introducción entonces al tema de la película. El tema de la película específicamente es un trabajo de una escritora. Convengamos que la película lo que hace en definitiva es plasmar algo que es de la vida real, ¿sí? Al margen de la dramatización que tiene en sí de su vida, ella presenta una teoría que es justamente que la cuestión racial que sufrió Estados Unidos está íntimamente relacionada con el Holocausto, ¿sí? Y con el sistema de castas en la India. Eso es una teoría de ella, ¿sí? Que por supuesto le va a costar ensamblarla, ¿sí? Porque no estaba visto de esa manera, es una cuestión novedosa. Y por supuesto que para ello ella tiene que viajar a Alemania, entrevistarse, visitar, vivir, convivir con esa
realidad tan horrorosa como ha sido el Holocausto, y poder también confrontar a gente, ¿sí?, que tiene otra idea con respecto a eso, y descubrir realmente la conexión necesaria. Y segundo, viajar a la India también y poder palpar el sistema de castas de la India, ¿sí?, y comprender desde esa posición la dureza que existe entre las separaciones de la clase social. Entonces, ahí es donde quizás llega una conclusión fantástica, ¿sí?, que es qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque eso es lo que en realidad nos muestra la película, de decir, bueno, esta es nuestra historia, hay que asumirla, ¿sí?, pero hay que conocerla, hay que entenderla, y bueno, esto es lo que heredamos. Ahora, ¿qué hacemos con esa herencia? Ese es justamente el quid de la cuestión. Así que bueno, ahora le paso a Gustavo. Ahí tenés el micrófono. Buenas tardes. Eh, la verdad que el tema que aborda la película es, digamos, bastante amplio y tiene muchos puntos de vista, es decir, de donde se puede, desde los que se puede hacer o emitir una opinión. A mí particularmente me sucede que eh, creo que ha sido una idea bastante novedosa el hecho de que ella aborde, la autora del libro aborde un tema eh, tan cruel, digamos, pero a la vez hay, como le decía, varios puntos que creo que habría que revisar, porque si bien, como dice José, es una exposición fantástica en cuanto a la resolución que después habrá que hacer, creería, no deja de ser, eh, hay algunas contraposiciones, es decir, si bien hay alguna relación en cada uno de los tres temas principales, creo que hay una postura, digamos, que es eh, eminentemente cultural, como lo es el tema de las castas en la India. Es una cuestión cultural que viene de miles de años. Si es cruel o no, creo que hay posturas muy disímiles que apoyan esta cuestión del sistema de castas y habrá otras, como la vemos muchos de nosotros, que no estamos de acuerdo. Pero eso es una cuestión eminentemente cultural. Ahora, el tema de los afros, de la esclavitud, a mí no me gusta decir esclavo porque nadie nace esclavo y nadie tiene esa condición, digamos, de nacimiento. Pero la cuestión de la esclavitud es otro tema muy distinto. Si bien es prácticamente mucho más cruel que el sistema de castas de la India. Y la cuestión de los judíos, o del pueblo judío, los israelíes, yo la veo como también una cuestión de sometimiento muy cruel que ha sufrido el pueblo judío, pero no es una cuestión cultural como lo es el tema de las castas de la India. Lo mismo pasa con los africanos. ¿Y qué pasa con los sudamericanos? Como decía José, aquí le falta una pata a la mesa, porque si bien es para aplaudir el tema de la conjunción de cómo encuentra un hilo conductor, digamos, entre estos tres temas, falta un cuarto, que es justamente lo que pasa en Sudamérica. Ahora, creo que da para mucho el tema este. Eh, en lo que es la parte de la, de la gente traída desde África,
Eso es una cuestión de la explotación del hombre por el hombre, y creo que eso ha sido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, en el continente que se estudie, ha sucedido eso, en mayor o menor escala, la explotación del hombre por el hombre. Si vamos a hilar finito, lo han hecho los incas acá. Pero si vamos a Europa, y también pasó lo mismo con los romanos, las invasiones que han hecho, con los otomanos, ¿qué pasó? Y bueno, también estamos en la misma. Entonces, si bien esto es un tema que, digamos, muestra crudamente esos tres puntos, faltan otros. Ahora, ¿tienen conexión? ¿No tienen conexión? Hay que ver, digamos, cómo basa, y eso seguramente va a ser el análisis acá, Rafael, los puntos sobre los que se hace la discriminación o esta escala de castas, digamos, el por qué. Y hay que hablar de un tema de la heredad, de la cuna donde nace uno, del color de piel, eh, de la pureza de sangre. Hablan de la pureza de sangre, pero ¿de qué estamos hablando? Pureza de sangre lo hacían los españoles. En Sudamérica lo han aplicado, lo han hecho este, palpable, está perfectamente documentado el tema de la pureza de sangre. Pero ¿a qué se refiere con pureza de sangre? Bueno, o sea, va a haber que empezar a discutir los fundamentos de cada punto que se quiera ver. Entonces, por ahí me parece que, repito, falta una pata de la mesa. Y es justamente todo lo que ha sucedido en el continente, en el medio continente, o sea, en Sudamérica. Ahora, el tema del pueblo judío es una cuestión de un odio profundo. Esa es otra cuestión, creo que de la condición humana de tratar de desvalorizar al otro, y creo que hay otro punto muy significativo, que es la explotación del hombre por el hombre. Es decir, hacer trabajar al otro para el beneficio mío sin pagarle nada. Bueno, eso ha sucedido acá, acá mismo, donde estamos nosotros hoy habitando. Eso ha sucedido y hasta no hace mucho. Entonces, tenemos que ver todo este tipo de situaciones. Y a mí me marca mucho el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios de acá del noroeste. Eh, por ahí no vamos a ir a discutir de Norteamérica, sí, bueno, pero ellos tienen ese problema desde que han traído los afro acá al continente. Y bueno, acá pasa lo mismo. Ahora, allá han permanecido y han sobrevivido más. Acá ha sido la cuestión, se han mixturado más. Es decir, acá hay gente que todavía no sabe que es afrodescendiente, o que en algún momento de su descendencia ha habido, porque, a ver, por ejemplo, les comento, hacia la conquista del Gran Chaco en los años 1600, 1700, 1800 y casi hasta el siglo XX, era una franja donde convivían distintos grupos humanos, nativos, criollos, habían parte españoles, es decir, españoles sí, pero en realidad eran europeos, porque había muchos europeos, acá hablamos siempre del español, pero había de otras nacionalidades. Portugueses, habían franceses, vinieron holandeses, un montón. Entonces, eh, habría que ver, digamos, cómo ensamblamos la cuarta pata de la mesa, que vendría a ser lo que sucede en el continente americano. Ahora, con respecto a la película, me parece una muy buena idea de ver la forma de exponer en conjunto todos estos temas que, insisto, la cuestión hindú es algo cultural. Y eso creo que podemos opinar, pero es una cuestión que no vamos a cambiar. Nosotros no lo vamos a cambiar, nadie lo va a cambiar. Y sucede lo mismo
en el lejano oriente. O sea, si vamos a ver lo que son, que es la cultura japonesa, la cultura china, y bueno, también tienen sus cosas, pero eso, digamos, ya es de la idiosincrasia de cada pueblo, que eso no lo van a cambiar ninguna, ninguna lucha, salvo ellos mismos. Pero lo otro, digamos, lo que sí es discutible es toda la cuestión del odio y la desvalorización, la deshumanización de la persona, como han hecho los alemanes, por ejemplo, o lo que ha sucedido con los africanos que han traído a este continente. Entonces, creo que hay mucho para discutir. No, eso no desmerece, digamos, la labor de esta señora aquí y el traspaso a una película que muestra esa realidad. Pero creo que esa visión no deja de ser norteamericana. Eso ya, digamos, es discutible y corre por cuenta de cada uno. Paso la... Sí, la película es toda una revelación, un desafío, cinematográficamente es un desafío porque estamos acostumbrados a ver transposiciones, o sea, el paso de una novela, cuentos, obras teatrales, épicas, a la pantalla, porque se trata de relatos, entonces solamente se trata de cambiar el formato en el que se expresa el relato. En este caso, el libro de Isabel Wilkerson, que se llama Casta, el origen de lo que nos divide, es un ensayo, es un libro reflexivo. ¿Cómo hago? O sea, vienen ante mí como director y me dicen, bueno, quiero que lleve este libro a la pantalla, es un desafío porque lo más apropiado sería un documental y la directora eh, es una, también hizo documentales y se encuentra ella con este libro, lo lee y se conoce con la autora, conversan y de ahí va a salir el guión de esta película donde que de ella misma no le pone de título casta, sino origen, porque dice, yo no quiero engañar al público haciéndole creer que va a ir a ver una representación cinematográfica del libro. Ella lo que busca es la representación de todo el conflicto personal que tuvo la autora para lograr este libro y todo el proceso, así que yo lo comentaba con colegas, le digo, muy bueno para que la gente de humanidades lo vea, porque se ve el proceso del trabajo de la gente de humanidades, porque se ve a estos antropólogos que trabajaron en Alemania, en el sur de Norteamérica, cómo hacen ese trabajo de campo delicado, que es el trabajo cuando uno tiene que infiltrarse en la comunidad y pasar desapercibido para que la comunidad no se sienta observada. Ahí lo muestra en la película en pantallazos. Es muy buena en eso en cuanto a factura porque logra condensar muy poco tiempo todo el planteamiento central del libro, pero también toda la factura del libro que nos lleva por el trabajo de campo de la autora y por las lecturas que hace, porque se la ve a ella visitando las bibliotecas y de repente se ve la representación de lo que ella está leyendo, porque cuando va hacia los antropólogos esto se remonta a la década de 1930. Y ese es el desafío que toma esta directora, que es la primera afroamericana nominada para el Oscar por su película Selma. O sea que ya notamos que es una directora con una preocupación, una gran conciencia de la comunidad a la que representa. En este caso, la escritora es también la primera ganadora afroamericana del Pulitzer. O sea, en este momento que está tan cuestionada la producción woke, esta es una producción woke pero bien hecha. Porque si ustedes prestan atención, la directora, la protagonista, es una mujer y la mayor parte de los protagonistas son mujeres. Y aparte marcados por la raza, que cuando la película arranca con un detonante que es un asesinato, un crimen racial. Y es ahí donde le proponen a ella que escriba, porque ella viene una larga trayectoria de periodista antes de ser escritora de libros. Y ahí es donde ella rechaza y dice, no, yo ya no escribo por encargo. Entonces ella no se va a detener en este caso.
ese caso va a ser un detonante para, porque es lo que ella discute con los editores y dice, si un crimen, a todos le dicen crimen racial, porque están los blancos, los negros, los indios, entonces eso ocasionaría un odio racial, pero dice algo que va más allá de eso, porque dice acá en Norteamérica es visible, están los arios, están los afroamericanos, cosa que no aparece en la película, pero también lo dice en el libro, los asiáticos y los latinoamericanos. Todos conviviendo en Norteamérica y dice, acá cada uno tiene un acceso distinto a tal punto que es en un barrio blanco que le encargan la vigilancia a este latino que termina asesinando a un muchacho afroamericano. Entonces ahí es donde ella ve como referencia la India, porque en la India dice, ahí la diferencia no es racial, son todos morochos, son todos morenos eso. Entonces, ¿por dónde pasa ahí la diferencia? Dice, hay marcas visibles, como por ejemplo el color de piel, pero en ese caso ahí no juega. Es, tiene que ver con el sistema de castas que es ancestral, donde hay toda una estructura piramidal que a diferencia de las clases sociales, que es lo que sucede en Norteamérica, donde fue posible la movilidad, y ahí es donde justamente tiene el protagonismo tanto la directora como la escritora. Ellas son el resultado de un movimiento migratorio que hubo en Norteamérica desde los estados del sur hacia los estados del norte, que les permitió acceder a otras posibilidades laborales de estudio, que ahí el padre de la escritora fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, uno de los famosos colas rojas, ¿sí? Esos, que hay una película también con los colas rojas, que es sobre este primer escuadrón de afroamericanos, porque en esa época seguía una segregación, entonces no iban a mezclar a los pilotos blancos con los pilotos negros. Y ahí está, entonces arman todo un escuadrón de pilotos negros y resulta que fueron los mejores pilotos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, protegiendo a los bombarderos, que los pilotos bombarderos van a dar las gracias, que ellos eran blancos y se encuentran, no podían creer que estos negros sean los que los hayan protegido. Bueno, todo eso fue fundamento para que vuelvan después de la Primera Guerra Mundial y mucho más después de la Segunda Guerra Mundial a reclamar una igualdad de derechos que se le estaba negando en un país que le cobraba las vidas. Recuerdo usted el caso testigo de Muhammad Ali, cuando él lo enlistan para ir a pelear a Vietnam, y dicen, yo, ¿por qué tengo que cruzar el océano a ir a pelear contra gente que no me ha hecho nada para defender a esta gente que está maltratando y matando a la gente de mi clase? No, que nos van a quitar el título, nos mete preso, quíteme el título, métame preso, porque yo no tengo por qué ir a defenderlo a ustedes, porque ustedes no están haciendo daño acá. Y bueno, todo eso ha ido transformando gracias a que eh, las clases sociales son móviles. En cambio, las castas no, están predeterminadas por cuestiones religiosas. Entonces, uno nace en una casta y no hay forma en que cambie de casta. Entonces, ahí muestran que justamente se representa a sí mismo, aparece un doctor hindú al que ella va a visitar, se representa a sí mismo, porque él justamente sale es un representante de la clase esta de los intocables, y él justamente saliendo del país puede acceder a un título de doctor y volver a la India y tener otras posibilidades laborales gracias a que las nuevas leyes permitieron que haya una movilidad social, aunque en cualquier momento ahí hay un conflicto que tiene la India entre el sistema de castas y las modificaciones legales que hay, porque un intocable sigue siendo un intocable aunque sea un doctor, que es un problema que ya enfrentó Mahatma Gandhi, porque también le ponen como referente a Mahatma Gandhi y dice, bueno, pero él era de una clase, él era Brahman, entonces él tenía todo ubicado alto en la clase, en la casta, y eso es lo que le permite él estudiar en Inglaterra, pero cuando él vuelve de Inglaterra, con el título de doctor en leyes, era abogado reconocido por la corte británica, cuando él sube el tren, el guarda
sigue viendo un negro. Y por eso le dice, no puede estar en primera clase. Él dice, no, pero yo tengo pasaje de primera clase y yo soy el doctor. No, usted es un negro, y lo saca a garrotazos. Y eso es lo que va a desencadenar después toda la lucha de Gandhi. Pero Gandhi, él parte en una posición legal, en una posición de casta privilegiada. En cambio, en este otro caso, este doctor que se autorrepresenta, él es de la casta más baja, de los intocables, que ya no se utiliza el término ese porque legalmente se estableció, pero en cualquier momento pueden ser sometidos a esa práctica. De igual modo, me pasó con un colega que tiene todos los rasgos étnicos de la zona y fue a pedir una sala en un museo y no, ni siquiera le prestaron atención porque lo único que veía era un indio, un colla bajado del cerro. Bueno, nos ha pasado a varios. Me pasó en Buenos Aires. Venir vestido de saco y corbata con el maletín, entrar ahí y salir a la universidad sin problema. Por ejemplo, cuando salgo con ropa de gimnasia, la policía me detiene. Porque ¿qué está viendo? Y está viendo un posible delincuente de esta gente que ni siquiera nos consideran argentinos, ¿no? Sino dicen que todos somos bolivianos y que nos vamos a meter a Buenos Aires a robarles el trabajo, entre otras cosas. Entonces, para que vean qué es lo que estabas diciendo, qué es lo que les falta, claro, tiene unas limitaciones en el trabajo. Wilkerson trabaja sobre el caso norteamericano, el caso alemán y el caso hindú. En el libro se refiere un poco más a los asiáticos y a los latinoamericanos, pero no hace un trabajo de campo sobre Latinoamérica, que acá nosotros, pero es bueno el libro porque nos hace reflexionar los mismos parámetros, de decir, a ver, ¿en qué momento nosotros estamos siendo, está operando ese pensamiento de casta? Que Ahora, opera de ambos lados, ¿no? Tanto del subalterno como del que tiene la clase privilegiada. Porque hay veces que dicen, ah, no, no nos vamos a mezclar con ellos porque nosotros somos indios puros, entonces si nos mezclamos con estos blancos. La especie humana es resultado de una gran mixturación, pero también de grandes genocidios. Quizá el primer genocidio fue cuando se enfrentaron el Homo sapiens con los neandertales, que dicen que la metaforización de eso sería Caín mató a Abel. O sea, son hermanos, pero se matan uno a otro. La humanidad es una, pero hay variedades y somos el resultado de una mezcla. Que eso, con los estudios genéticos hechos al principio del siglo XXI, se corroboró lo mezclado que estábamos, y hay naciones irreconciliables, como sucede con las naciones árabes y los judíos, genéticamente son hermanos. Entonces, también cuando salta con el purismo de decir, no, porque acá los latinoamericanos somos los descendientes de los aborígenes, y no, tal como decías recién, hay una gran mixturación. Si yo me hago un análisis genético, es más, no tengo que hacer análisis genético, yo veo a mi familia, y en un extremo está mi primo Pelé, ¿sí? El apodo de él es Pelé, no solo porque juega bien al fútbol, sino porque tiene todos los rasgos afroamericanos. Y de otro lado están mis primas gringas. ¿Por qué son gringas? Una es rubia de ojos café y la otra es morocha de ojos verdes. Son hermanas. Y están todas son todas primas, son todas hijas de los hermanos de mi madre. Y todo dentro de la misma familia, esa mezcla, que atestigua una gran mezcla, como decíamos, se habla de los españoles, no, eran europeos. Ahí tenemos los primeros testimonios, lo escribe un alemán que vino con la expedición de Pedro de Mendoza. Era alemán, es uno que escribe. Vaya a saber cuántos más vinieron de lo que era el imperio español, que abarcaba lo que actualmente es Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Italia, Cerdeña, aparte de España. Y después vienen las denominaciones que se estaba viendo hace poco a propósito del galeón de Manila, como cuando se lleva a cabo el proceso de conquista que comienza con la orden que le da la reina Isabel de Castilla a Colón, le firma, o sea, no se lo firma Castilla y Aragón, se lo firma la reina de Castilla, donde le da la orden de que él, todo lo que tome como posesión sea en nombre de la corona de Castilla. Y la expedición oficialmente iba a las Indias,
porque era eso, buscar una ruta alternativa para llegar a las Indias. Sabían de que por medio se van a encontrar con otros territorios, y entonces ahí viene la orden diciendo y tome posesión de esos territorios en nombre de la corona de Castilla. Y de ahí que a todo lo que van encontrando por medio le van informando de que están llegando a las Indias y todos le llaman Indias, y como el camino es el inverso, le llaman las Indias Occidentales. Por mucho tiempo se va a mantener eso de las Indias, aun cuando lleguen a las Indias Orientales, porque finalmente, gracias a Magallanes, logran llegar a la India. De ahí que a todos desde Filipinas, Guam, Guadalcanal, todo eso que fue posesión española, y América, todos eran indios. Entonces hay japoneses que llegaron en la época virreinal, llegaron a costas americanas, especialmente Perú y México, eran japoneses, eran chinos, y entraban todos en la categoría de indios, igual que los locales, todos eran indios. Entonces ya desde tempranamente hay una gran, especialmente con los que venían con el galeón de Manila, ahí en Filipinas había tlaxcaltecas que han ido a trabajar a Filipinas, donde ya había malayos, chinos, japoneses, birmanos, siameses, todo lo que se pueden imaginar ya había ahí. Entonces iban y venían en barco. Así que tempranamente la mixtura es grande. Eh, Hay momentos en los que juegan cuestiones de intereses económicos fundamentalmente, donde se empiezan a establecer estas divisiones que implican lo que se llama la pureza racial. Pasa mucho en España. Después, en España de 8 siglos de convivencia entre cristianos, moros y judíos, a medida que se reconquista, tienen que blanquear y purificar, es decir, los que son cristianos, los cristianos viejos. A conocer ustedes que en Don Quijote, el Sancho, ¿cómo garantiza que él es un cristiano viejo? 4 dedos de enjundia, 4 dedos de grasa en la panza porque él come chancho. Eso prueba que no es ni musulmán ni judío. Esa es la prueba que él tiene porque él no tiene documentos. En cambio, el que tiene documentos es Don Quijote, él es un noble. Entonces él prueba que es un castellano viejo. Pero es eso de probar, ¿por qué? Porque implica la posesión legítima de la tierra. Lo que son ilegítimos son los invasores, los musulmanes y los judíos. Entonces nos damos cuenta que hay una cuestión de poder ahí. Entonces tengo que afirmar mi pureza para garantizar el control. Eso también se puede extender a distintos... La especie humana es la misma, ¿sí? Somos igual no importa que seamos, no, pero no importa que seamos blancos, negros, amarillos o azules, los seres humanos somos capaces de las peores perversiones y de las cosas más nobles. Así como tuvimos un Martin Luther King, un Mahatma Gandhi, un Maximiliano Kolbe, también tuvimos un Hitler, un Hideki Toyo, somos capaces de las cosas más aberrantes, un Pol Pot, los tenemos, son todos miembros de la especie humana, y así como están los que son capaces de entregar su vida por el otro, están los que no tienen pruritos en masacrar poblaciones enteras, esclavizarlas, mercantilizarlas, pero ahí está, ¿qué es lo que nos hace diferente de los animales? Que nosotros necesitamos un principio racional. Y en eso presta atención el libro, lo dice al pasar la película, de que en el fondo, como en el caso de la India, hay claramente un principio religioso. ¿Sí? Cuando Brahma creó a los hombres, lo hizo en castas, y que está el principio de la predestinación y de la reencarnación. Uno a medida que va pasando de una vida a otra se va purificando, y a medida que purifica va a ascender en la casta. ¿Sí? Porque si uno nace en una casta más baja porque ha hecho cosas malas antes, entonces de ahí que está condenado a hacer las peores cosas. Hay un principio racional, y el principio racional ahí es mítico, religioso. Pero en otros casos, y eso no lo ahonda la película, pero que es crucial para entender el genocidio perpetrado por los alemanes, que ellos van a apelar ya no a principios religiosos, sino a principios científicos. Sí, hay un equipo de antropólogos diciendo que hay una raza superior y razas inferiores. Y entre esas razas inferiores,
Hunter Mason, están los eslavos, están los judíos, están los gitanos, estamos nosotros los latinoamericanos, están los asiáticos, que uno dice, ¿cómo están los asiáticos? ¿Cómo es que han hecho una alianza entre los alemanes y los japoneses? Porque los japoneses también tenían un sistema por el cual consideraban que ellos eran la raza superior y por eso estaban predestinados a conquistar a las razas enfermas de Asia, como era China. Cosa que expuso Bruce Lee en sus películas. Solo prestamos toda atención a las piñas y las patadas que reparte Bruce Lee y no al planteamiento que él hace de por qué él pelea. Para demostrar que los chinos no son la raza enferma de África. Pero fíjense, tiene que haber un principio que demuestre que hay alguien que está en la cúspide y que justifica que al resto lo traten como mercancía o como animales, que justifiquen todos los abusos. El principio puede ser. El problema es que el principio siempre es racional, ya sea que el punto de partida sea mítico religioso o sea científico. El caso más claro de los alemanes que exponen que científicamente hay una raza superior y ellos son una raza superior y privilegiada, y hay un montón de estudios finos que determinan los rasgos del ario que paradójicamente ni Hitler ni Himmler encajaban en esos parámetros. Por ello estaban en la cúspide del poder, porque una vez que uno genera la psicosis de las masas, lo hace ver lo que quiere. Entonces Hitler se decía ver como la cúspide de la raza aria cuando no cumplía con ninguno de los rasgos. Himmler también. Pero ahí está, la vez que yo me encumbro y esgrimo los argumentos, me permite a mí la manipulación, y el mayor ejemplo de manipulación fue esto, que nos dice cómo un pueblo tan culto como el pueblo alemán fue capaz de perpetrar tremendas atrocidades, y es porque había un principio racional que decía por qué ellos eran más, estaban en la cúspide de la creación humana, mientras otros eran inferiores, por lo tanto, este otro principio que expone el libro, y lo dice en la película sucintamente, de que hay que depurar la raza, entonces eso justifica el exterminio. Y el exterminio puede ser rápido, como lo hacen los alemanes, de todo el holocausto, y que va a visitar, la autora va a visitar los museos del holocausto, o puede ser lento, de larga duración, como también lo prueba ese lo que está pasando en Norteamérica con los afroamericanos, que también, a propósito de esto, está habiendo un resumen de varios, ustedes deben acordarse, de esta serie que también cambió la comprensión norteamericana del fenómeno ascendente afroamericano, la miniserie Raíces, basada en el libro homónimo de Alex Haley, que después también fue cuestionado, ¿no? Que no estaba bien documentado. Es una novela, y sí, una saga familiar, donde él cuenta cómo resume en una familia lo que pasó con una gran población afroamericana que los trajeron a la fuerza a América, ¿no? Han venido a América como los europeos que han optado por venir a apropiarse, ¿no? Los trajeron a la fuerza. Y porque muchas veces el reclamo era, ¿y por qué estos negros no se vuelven a África? Y porque ya después de tantas generaciones, donde hemos cultivado la tierra, hemos peleado sus guerras, hemos construido las casas, tenemos el mismo derecho de ustedes, que han atravesado el océano por decisión propia, para quedarnos acá. Y en un momento dado, también le comentaba a José otra película que también expone este proceso, este problema, pero con los indioamericanos, que es, nosotros lo conocemos como Códigos de Guerra, donde muestra que tomaron a las naciones indígenas que conservaban su lengua para que ellos transmitan, porque no hay forma que los japoneses descifren eso. Y en un momento de la película se ve que uno mismo de los soldados gringos lo agarra a piña, radiooperador, y bueno, cuando sancionan, dice, bueno, lo que pasa es que ya mi papá y mi abuelo hablaban de salir a cazar indios, que era como salir a cazar, bueno, cazar zorros, cazar cualquier bicho,
Entonces, ahí está, el humano que es deshumanizado, es reducido a una condición animal para justificar mis acciones. Prácticas que hay acá, como el chineo, ¿sí? Que es una violación en banda. ¿Por qué una violación en banda? Ah, no, porque es una india. O sea, es menos humana que el criollo que siente derecho de apropiación y abuso sobre su cuerpo. Entonces, esta película es muy contundente al tomar los argumentos muy, muy bien lograda, porque como decía, en vez de ser un documental que hubiera tenido un alcance restringido, dramatiza el proceso de factura del libro con todo el trabajo de sustentar esta hipótesis con las discusiones que tiene por medio esta hipótesis en la que muestra que el origen de todo está en la casta que opera de un modo inconsciente, porque son prácticas arraigadas. Entonces, yo puedo cambiar una práctica solamente cuando tomo conciencia. Y ahí está, el libro no se conforma con una descripción, sino que es un llamado a una toma de conciencia para un cambio de los procedimientos, las acciones. Muy bien, aplauso entonces. Bueno, el análisis que yo voy a hacer va más allá del principio racional, ¿sí? que toma Rafael, y es lo que yo, digamos, veo fundamentalmente en la película, que hay dos cuestiones que hacen a la exclusión, ¿sí? A discriminar. La primera es un principio moral y por el otro lado un principio de poder. Son los dos factores interesantes que voy a analizar. A lo largo de la historia lo voy a hacer lo más sencillo y lo más rápido posible. Dice Platón que los pueblos, si hay algo que se mueve dentro del pueblo y lo que atrae al pueblo y se maneja y se manipula al pueblo, es por medio de la moral. Y por supuesto, para entender el principio de moral, tenemos que decir que etimológicamente viene de mores, que quiere decir costumbre. O sea que usted no lo crea, la moral es el folclore. ¿Sí? Ahora, justificación moral. Justificación moral para ejercer el poder. Acá está el principio básico de la exclusión, la discriminación, y cómo yo puedo ejercer el poder, porque estoy justificado a ejercerlo. ¿Sí? Y yo para eso puedo esclavizar, puedo manipular, puedo matar, porque estoy justificado moralmente. Y esto, y ahora voy a retrotraerme a la izquierda y la derecha. Fíjense ustedes que hay muy poca gente que sabe en realidad qué es la izquierda y qué es la derecha. ¿Sí? Si bien nace allá por 1789, este principio es muchísimo, mucho más antiguo, ¿no es cierto? Pero ahí es donde, en esa abadía donde se separan jacobinos y girondinos, ¿no? Es donde nace esta idea de la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se dividen claramente, ¿sí? Porque, claro, los de la derecha francesa de la revolución eran comerciantes, ricos comerciantes, burgueses, que querían el poder, pero no querían saber nada de que el pueblo vote. ¿Sí? Entonces, ellos, porque la burguesía ellos consideraban que era la fuerza que había derrocado a la monarquía, ¿sí? O por lo menos que los había bajado del pedestal, eran los que merecían el poder. Pero claro, ellos ejercían su poder económico y consideraban que el pueblo no tenía ese derecho. La izquierda, los jacobinos, que estaban constituidos por artesanos, soldadesca, pueblo en general, digamos así, la chusma, ¿sí? Consideraban que ellos ejercían el poder por la mayoría, ¿sí? Y que tenían derecho
a votar y a elegir a sus representantes. Por supuesto que en un momento dado todo se hizo un lío bárbaro, le cortaron la cabeza a los girondinos y ejercieron el poder hasta que llegó don Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte quiso ser rey también y hizo un imperio, pero para eso tuvo que traer a la iglesia y constituir en el poder a los girondinos. En realidad, ¿por qué? Porque necesitaba la platita. Y ejerció el poder desde la moral. ¿Por qué? Porque la moral es la costumbre, es la tradición, es la religión. Entonces ahí nosotros podemos entender qué es la derecha y qué es la izquierda. Y hay dos representantes genuinos. Uno se llama Hobbes y otro se llama Locke. ¿Qué dice Hobbes? Hobbes es la izquierda. Él dice que el hombre es malo, que el hombre tiene maldad y que si nosotros lo dejamos solito al hombre, va a ejercer el poder de la fuerza sobre el débil. Es lógico, porque nosotros no podemos alejarnos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces el grande, fuerte, se lo come al débil. Entonces dice, ese es un principio de maldad. Por lo tanto, Hobbes dice, tiene que haber un Estado que se encargue de regular la posibilidad de una igualdad. Entonces ahí tenemos que la izquierda representa lo estatal. Fíjate vos, ¿no? Y dice que tiene que haber un contrato social. Y ese contrato social es la que todos estemos de acuerdo para que haya igualdad de justicia, de salud y de educación. Eso es lo que plantea Hobbes. No que Locke dice, no, dice, el hombre es bueno, el hombre es muy bueno. ¿Para qué necesitamos un Estado? El Estado tendría que ser mínimo. No tiene por qué venir a regularme el Estado. Mirá, fíjate lo que dicen los libertarios, ¿no? Ojo, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un Estado, ¿no es cierto?, que tenga que a mí imponerme cosas? Si yo puedo, y además soy bueno, yo voy a, generosamente todas mis riquezas también las voy a derramar. ¿Sí? Entonces Luke, que habla perfectamente de la situación, dice, no tiene que haber un Estado, tiene que imponerse el mercado, la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y acá es donde sencillamente vemos cómo la izquierda y la derecha van a ir desenvolviéndose en el mundo, ¿no? Algunas veces de una forma, otras de otra. No quiere decir que van a ser siempre así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta izquierda y esta derecha van a tener radicalizaciones. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a encontrar a esta famosa dictadura del proletariado de la Unión Soviética, donde va a ser la exacerbación del Estado, va a ser una dictadura horrenda, nunca fue comunismo, para nada, ¿no? Fue dictadura. Y vamos a tener por el otro el neoliberalismo, que es la exacerbación del Estado, del mercado, perdón, ¿sí? Y donde el fuerte se lo come el débil. Y chao. Y este mismo principio va a ser justificado por la religión también. ¿En qué sentido? No tanto la católica, sino la protestante, el calvinismo. El calvinismo crea la meritocracia. ¿Qué dice la meritocracia? Dice, si ayúdate que Dios te ayuda. Si yo soy rico y tengo plata, es porque Dios quiso que así sea, porque yo soy bueno y trabajador. Y si vos sos pobre, es porque Dios no te quiere, porque sos malo y vago. Por eso sos pobre. Yo estoy justificado moralmente, ¿no es cierto?, a ser poderoso, porque he trabajado, porque he estudiado. ¿Sí? Entonces ahí vos te das cuenta cómo la moral funciona. ¿Sí? Ahora, fijémonos que después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo era derecha en cierto sentido, porque había un orden muy bien establecido, y ese orden estaba hecho según el eurocentrismo. El eurocentrismo tiene tres principios básicos. El clasismo, ¿sí?, porque maneja el linaje. ¿Sí? El patriarcado, el machismo,
¿sí? Y por último, el racismo. Ahora, ¿por qué el racismo? Fíjense ustedes que cuando los españoles llegaron a América y cuando Europa dejó de ser periferia y se convirtió en el centro del universo, ¿sí? No preguntó quién eran los indios, sino qué eran. Y no porque alguna vez no se dieran cuenta que eran humanos. No, tontos no eran, sabían que eran humanos. Pero ya dijeron, ¿tienen alma esto? ¿Sí? Entonces tuvo que el Papa mandarle el conflicto y el Papa dijo, sí tienen alma, pero son niños. Por lo tanto, justifico moralmente su esclavitud para que sean evangelizados. Y entonces vino el sistema de patronato. ¿Sí? Firmó el regio patronato, que es se confirió el Papa el poder al rey como padres de estos niños para que los evangelice y en pago de terrible, por supuesto, porque lo iba a salvar del infierno y le iba a dar el cielo, ¿sí? Tenían que trabajar hasta morir. Sencillo. En las encomiendas, en las mitas y en los yanaconazgos. Y el principio de raza se crea ahí. No existía el principio de raza antes del descubrimiento o encubrimiento de América. Existían las culturas. No existía el color de piel y la diferencia. Te digo más, Europa, como les digo, era periferia. Era periferia. El centro universal de la cultura estaba en la India y en China. Ahí es donde el imperio, poder europeo, avanza sobre el mundo. Y por supuesto, esa cuestión de la moral no es sola. Hay un doble discurso moral. Y eso es el principio básico del eurocentrismo. El doble discurso moral. Por un lado digo una cosa, por el lado hago otra. Sí, sí, por un lado estaba la cruz, pero por el otro estaba la espada. ¿Sí? Por un lado estaba el Consejo de Indias, que amparaba las leyes de los pobres naturales indígenas, y por el otro lado estaba la Casa de Contratación, que separaba en justa medida el latrocinio y la depredación de la América. ¿Por qué? Porque fue una campaña económica, más que militar y evangélica. Fue una campaña económica, porque lo que se necesitaban eran los recursos. Y por más que los defensores de la hispanidad digan, sí, pero en España, en América hicimos universidades. ¿Sí? Pero esas universidades estaban constituidas por jesuitas y se enseñaba a amar al rey, ¿no es cierto? Evitando así que el criollismo no se convierta, como en Estados Unidos, en una fuerza opositora. Pero resulta que, y ahí están las contradicciones de la historia, cuando expulsan a los jesuitas, gran error, ¿no? Entra la ilustración en América y nacen las revoluciones independentistas. Pero recién cuando expulsan a los jesuitas. Porque en las universidades entró justamente Hobbes, entró Voltaire, entró Robespierre, Rousseau, ¿no? Y nacieron estos hombres que buscaban la igualdad. Eran de izquierda, hoy podríamos decir. O sea que Artigas, Castelli, Moreno, eran zurditos, porque buscaban la igualdad. Y don José Gervasio Artigas empezó a repartir tierras a indios, mulatos, zambos, negros, blancos, todo por igual. Y por supuesto esto lo vio muy mal Buenos Aires, muy mal Buenos Aires. Cuando San Martín daba igualdad de derechos en Mendoza, siendo gobernador, esto lo vio muy mal Buenos Aires. Cuando Monteagudo peleaba por los derechos en Perú, lo envenenaron. Cuando Moreno, ¿no es cierto?, trabajaba por las leyes que ya había impulsado Belgrano desde el consulado, y lo envenenaron en alta mar. O sea, ustedes se dan cuenta cómo la derecha, entre comillas, ¿no es cierto?, o por lo menos el poder de la moral, de la doble moral, venció a nuestros pueblos. Porque en definitiva, ese principio básico de igualdad, fraternidad, ¿sí? ¿Se perdió?
sea, los principios básicos de libertad, igualdad, fraternidad que vinieron de la Revolución Francesa, nunca fueron, porque el español fue suplantado por el terrateniente criollo y todo siguió igual. Ahora, eso fue en América, pero convengamos que las democracias, como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se cayó todo a pedazos, las democracias toman un fuerte, digamos así, impulso, ¿sí? Y se crea el estado de bienestar. Y las democracias daban soluciones. Por supuesto, había muchas cosas que había que cambiar. Estados Unidos tienen las reformas raciales importantes, ¿sí? En América van a ser el peronismo, y el peronismo va a traer justicia social y va a traer nuevas reformas, que ya había impulsado el radicalismo, ¿sí? Desde esos principios básicos de las ideas raritas que invadieron Buenos Aires, como el anarquismo, el sindicalismo, el anarcosindicalismo, el socialismo, ¿sí? El comunismo. Y entonces las democracias van a empezar a resurgir y van a traer otras cuestiones. Porque si hay algo que no se opone, pero estudia la moral y la ética. Y después de la Segunda Guerra Mundial van a nacer los derechos humanos. Ahí es donde yo creo que es lo más sublime que tenemos, los derechos humanos. Esos principios, esa carta fundamental de los derechos humanos es lo más sublime que hay. Pero hoy tenemos cambios. Hoy tenemos cambios. Hoy tenemos cambios. ¿Por qué? Porque las democracias, después de la caída del muro, las democracias han ido perdiendo y se han ido cayendo. ¿Por qué? Porque hubo un principio básico que es el neoliberalismo, es la exacerbación del capitalismo y del liberalismo en sí. Y lamentablemente las democracias perdieron. ¿Por qué? Porque lamentablemente las grandes corporaciones, las multinacionales, empezaron a tomar mucho más poder que el poder real de los presidentes y de los estados. Convengamos, hoy en día Elon Musk o el mismo Trump, bueno, ya está en el poder, ¿no? Los Rockefeller, hoy tienen el poder ellos. Hoy las grandes corporaciones son el poder. Y las democracias, lamentablemente, han perdido su capacidad. Y han fracasado en cierto sentido. Y ustedes fíjense por qué. Porque ya los políticos, que son los representantes de las democracias, no pueden prometer el bienestar. O sea, prometen y terminan siendo mentirosos. ¿Por qué? Porque ya no pueden cumplir con lo que prometen. Las democracias ya no pueden cumplir con el bienestar. Y hoy la desigualdad en todo el mundo, la desigualdad social ha crecido inmensamente. Y por supuesto, en esa desigualdad ha nacido un personaje, que es el pobre de derecha. El pobre de derecha. Puede decir, ¿cómo puede ser que haya un pobre de derecha? Porque se supone que el que tiene que ser de derecha es el oligarca, es el rico, como decía el burgués, con plata, con la Revolución Francesa. ¿Cómo puede haber un pobre de derecha? Claro que hay un pobre de derecha. Y ese pobre de derecha, que es racista, ¿sí? Que es homofóbico, que es como xenofóbico, ¿sí? Ya no es un racista de piel, porque hay muchos pobres de derecha que son morochos, que son indígenas. Acá en Salta, por ejemplo, los bolivianos de M. Y si somos lo mismo, el mismo pueblo, dividido por una frontera que quién sabe quién la ha hecho. Claro. Ese pobre de derecha está justificado moralmente. ¿Por qué? Porque está del lado de los buenos, de los hombres de bien, de los argentinos de bien. ¿Sí? Ya no es tan terrible decir negro de M, sino dicen
y atacan a la cultura del negro de M. Ahí está la exclusión hoy en día. Pero esta exclusión existió siempre. Porque como les digo, el problema no es racional. Justamente, no es racional. El problema es moral. El problema es de poder. ¿Por qué? Porque los señores de poder que manipulan los diarios, manipulan las comunicaciones, lo podemos ver en Hitler también, en el nazismo. ¿Cuál fue la base sustentatoria del nazismo? La propaganda. El manejo de la propaganda. Hoy en día eso se ha multiplicado, triplicado, cuatruplicado, 10 veces más por, por las redes sociales. Hoy hay troles que todo el tiempo te están dando manica. Y ojo, vos te vas a dar cuenta que en las redes sociales no hay intercambio de ideas, no hay debate, hay odio, hay insulto, hay ofensa, porque ese es el manejo de la derecha, en cierto sentido. Es odiar, porque justamente es el manejo del poder, separar. Si imagínate, de ahí en la película te dicen, ¿cómo puede ser? Dice, si los alemanes y los judíos tenían el mismo color de piel, eran rubios, todos celestes. ¿Cómo puede ser que en la India, si son todos del mismo color, hay exclusión? O sea, la raza va más allá. Ya Aníbal Quijano, peruano, grupo de los decoloniales, decía, no es la raza el color de piel, porque los peruanos son todos morochos, ¿sí? Y hay un racismo infernal. El racismo acá va más allá, es la exclusión por el poder. Y por eso es que en la película habla de los frascos, ¿no? Y los frascos que son, bueno, yo a este lo pongo acá porque me conviene ponerlo ahí. Porque tengo que ponerlo ahí para poderlo dominar y para poderlo encasillar. Y para que todo el mundo lo vea. Y yo este frasco me lo pongo acá porque yo soy el bien. Es una cruzada moral. Y hoy en día lo estamos viendo en las derechas europeas que están creciendo, lo vemos en Donald Trump, lo vemos acá. Cuando hablan de los argentinos de bien, luchando contra los zurdos de M o los progres de M, poniendo en frasco a la gente, ¿sí? Excluyéndola por su modo de pensar o por su modo de actuar o por donde sea. Y por supuesto la justificación está clara, porque como las democracias no están funcionando, los políticos menos. Entonces son la casta corrupta de los políticos. Es una cuestión moral. Entonces, es acá lo que en parte nos ayuda a la película y en parte lo que tenemos que entender que también nosotros estamos sufriendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá vamos a ir dando la palabra también a los que están en el Zoom, ¿sí? Me gustaría saber qué nos puede decir Eugenia también desde Buenos Aires, desde la biblioteca de la Legislatura de Buenos Aires. A ver, ¿qué opina de todo esto? Hola, ¿se escucha? A ver, acércate un poco más. A ver. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Bueno, gracias José, me escuché las reflexiones, la verdad que vi la película anoche porque quería venir ya en tema a este debate. Me parece interesantísimo todo lo que se planteó. Es un territorio muy vasto como para poder indagar, buscar puntas, cotejar con nuestra realidad latinoamericana. Pensaba mucho esto que surge en un momento en la película, alguna frase que me quedó resonando, que me pareció muy interesante, esto que decías vos de los frascos, cuando entre las dos, entre las primas, entre la escritora y su prima, hablan en un almuerzo, así están con mucha gente, hablan de, ellos sabían que los negros no éramos inferiores, no éramos delincuentes, porque si no, no nos hubieran dado a nuestros hijos para que se los criemos. Eh, Esto de las servidumbres, esto de poner al otro en un lugar que el otro también termina comprando, ¿no? Quizás ahí está la parte que a mí me resulta más incomprensible, esta servidumbre voluntaria, si se quiere, eh,
en donde nos terminamos autopercibiendo como, bueno, el sector vulnerado, el sector, nos pasa también a las mujeres, ¿no? Yo me parece que hay un tema también con un concepto que el feminismo me parece que trae y es interesante, que es el de la intersectorialidad. Esto de poder atravesar, bueno, mujer, encima negra, encima con, por ejemplo, una enfermedad como el HIV, encima de un sector socioeconómico porque su origen es... Entonces, cómo todas estas facetas de la vida nos van atravesando y nos van metiendo en un lugar, en un frasquito dentro de la sociedad, y cuando queremos romper ese estereotipo, entramos en conflicto. Muchas veces también en el interior de nuestras familias, ¿no? Los roles asignados, las tareas de cuidado, hay un montón de cuestiones que me parece que son interesantes reflexionarlas a nivel social. Quizá la película lo que tiene de bueno, según mi punto de vista, es concatenar esas tres situaciones que parecen muy lejanas, muy distantes, encontrar como ese hilo común y ese concepto de casta que me parece que también en estos días y en esta coyuntura que nos toca vivir, el concepto de casta también se ha malogrado, eh, poniendo la casta en la política, cuando en realidad el atentado es contra la democracia. Y lo que estamos viviendo es muchísimo peor que una dictadura, es mi opinión, porque hay un grado de apoyo y de, digamos, de acompañamiento a esto que realmente es alarmante, ¿no? Ir en contra de nuestras instituciones. Es cierto que las instituciones de la democracia han fallado muchas veces, no han cumplido con todas las finalidades, las metas, los propósitos que tienen. Digo, lo vemos en nuestros pequeños mundos, lo que significa, no sé, el acceso a la información, lo que significa la educación pública, la salud para todo el mundo, pero la derecha no promete nada, no promete nada para los demás. No promete Nada, un, nada. promete un mundo peor. Y la adhesión a eso, la adhesión colectiva a eso, es lo que realmente nos preocupa. Porque en vez de pensar en cómo mejorar esto que es perfectible y que nos va a llevar la vida y nos va a llevar la vida a las generaciones que vengan, y lo harán mejor, ojalá, pero ir a la destrucción, la negación de lo que está pasando a nivel del cambio climático, ¿no? Es decir, toda esta negación de las condiciones materiales de existencia, de la vulnerabilidad, de la desigualdad, me parece que llevan a un lugar cada vez más, no sé, más oscuro, del cual nos va a costar cada vez más salir. Destruir se destruye en un minuto, construir lleva siglos. Eh, Miraba la película y veía los resultados de la elección en Alemania este fin de semana. A veces parece que superamos un montón de cosas a nivel histórico, pero sin embargo están latentes. Eh, Hay una película que recomiendo también que a mí me pareció muy interesante, que es La Ola, no sé si la vieron, es la experiencia de un docente que jugando pone de vuelta en un aula, en un secundario, la idea fascista, la idea nazi, en una Alemania que se supone que ya está contra superada de todo eso y que los pibes jóvenes no se iban a enganchar en esa movida, y sin embargo, cómo prende al toque la mecha de esa organización. Entonces yo creo que hay que explorar mucho más la naturaleza humana, muchísimo más. Hay que poder reunirnos, hay que poder juntarnos, hay que poder hablar, hacer una mirada reflexiva sobre lo que hacemos y tratar de, cada vez que existe un sesgo de normalización de algo, ponerlo en jaque y hablarlo. Me parece que las mujeres, en ese sentido, en la organización que nos estamos dando las mujeres desde hace ya muchos años, tenemos algo recorrido en eso. Por supuesto que siempre hay mucho para cortar, pero creo que nosotras empezamos como a transitar eso de construir desde otro lugar, no desde la verticalidad, sino más desde la horizontalidad, y lo hablábamos a la mañana también con José en una reunión de bibliotecas, la necesidad de vernos en redes y de poder escucharnos y habilitarnos y aprender de lo que nos pasa. Siempre me parece que la salida es abrazándonos, digamos, a pesar de las distancias y valiéndonos de estas tecnologías que quizás los que no quieran es también colonizarnos, pero cómo podemos hacer para valernos para ir construyendo una humanidad mejor, aunque tengamos que dejar la vida en el camino. Pero bueno, muchas gracias por este panel, me parece que son eh, espacios súper propicios para, nada, para mejorar.
hay dos cositas ahí, ¿no? Que yo te, para tomar en cuenta lo que decía Eugenia, ¿no? Que no es, que no sabían que eran humanos. Pues yo lo dije también en el tema de los españoles, ¿no? Sabían perfectamente que eran humanos los indios, ¿sí? Te digo más, los principales esclavistas negreros eran negros. O sea, los que esclavizaban y comerciaban y vendían esos negros a los europeos, los que empezaron fueron los portugueses y los belgas, en el Congo belga, ¿no? Fueron negros. O sea, y sabían perfectamente que eran humanos. Ahora fíjate vos, también el tema de la Revolución Francesa. Cuando hicieron los derechos del hombre, no hicieron los derechos de la mujer. Cuando las mujeres fueron a reclamar, le cortaron la cabeza, porque eran los derechos del hombre. ¿Sí? Por eso es que ahí tenemos nosotros estos tres principios básicos: patriarcado, clasismo y racismo. Y eso es lo que fue rompiéndose, gracias a Dios, y construyendo, como dice Eugenia, muy, pero muy, y con mucho esfuerzo y con mucho dolor y mucho sacrificio. Tuvieron que haber dos guerras mundiales, terroríficas, genocidios espantosos. El genocidio armenio, el genocidio chino. No nos olvidemos que los ingleses mataron más chinos que los alemanes judíos en la guerra del opio. O sea, genocidios hubo siempre. Pero para llegar ahí, para llegar a los derechos humanos, pasó mucha sangre. Y hoy en día es como que todo se está cayendo a pedazos. Por eso es que es tan necesaria esta reflexión, tan necesario tomar conciencia de lo que está pasando, ¿sí? Y poner freno a eso. No sé, Rafael. Sí, estaba, mientras estabas exponiendo, yo me acordaba también, o sea, El Disparador es una película, así que yo hice referencia a otras películas. eh, Hablamos de Selma, hablamos de una película bélica como Los Colas Rojas o Códigos de Guerra. Me acuerdo de un western, Django sin cadenas, donde hay, claro, pero hecha por Tarantino. Pero ¿qué se destaca ahí? Que aparece Django, que es un negro que viene a caballo. Y el negro esclavo, que Django es un hombre libre. Y está el otro que es un esclavo, y entonces reclama de que ese negro está a caballo. Y le dice, el amo le dice, ¿querés que te dé un caballo? No, no, yo no quiero un caballo, no quiero que ese negro esté a caballo. Entonces, lo que decías también, de los esclavistas negros, ¿sí? Los mismos negros negreros. Eh, sí, entonces, no es que también separemos, los buenos son los negros, que son las víctimas, y los malos son los blancos. No, lo que yo dije hace un rato, es la especie humana. Siempre buscamos algún principio por el cual yo voy a ser mejor o superior al otro, y eso va a justificarme. Sí, porque a mí, eh, eh, ahí está el principio que tienen los arios, de que los dioses han hecho una raza superior blanca, y a medida que se van coloreando van perdiendo su humanidad, y son más negros, son más monos, entonces son menos humanos. Y eso me permite a mí avasallarlos y dominarlos. Escúchame, no hay mejor ejemplo que, a pesar de lo que ha sufrido el pueblo judío, hoy en día están ellos generando un genocidio al pueblo palestino. Por eso voy a remitir a otra película bélica, La Bestia de la Guerra, en la guerra de Afganistán, cuando los soviéticos están perpetrando masacres sobre el pueblo afgano, y un oficial se rebela contra los mismos soviéticos porque el que dirige el tanque, él se jacta de haber sido un niño que luchaba contra los nazis durante la Gran Guerra Patria. Y en un momento dado, este oficial que se revela le dice, ¿y por qué ahora nosotros somos los nazis? Eso es reversible. Los nazis se sentían superiores a los eslavos y por eso fueron a exterminarlos. Ahora, después,
los eslavos se sentían superiores a los afganos, por eso no iban a someterlos también. Pero ahí está, perdieron, como le dice el coronel Truman en Rambo 3, este es su Vietnam. Si nosotros tuvimos otro Vietnam, donde también creímos que éramos superiores o una raza inferior, estos amarillos en chancletas, y nos terminaron corriendo. Bueno, le pasó a los soviéticos también que se creían superiores. La realidad es contundente. Ahí está, los judíos se adjudican un montón de razones para que el Estado de Israel pueda someter y masacrar a los palestinos. De fondo lo que hay es que quieren tomar un control sobre toda una franja territorial que les permitiría construir un canal nuevo que compita con el canal de Suez. O sea, hay un gran interés económico de por medio. No es solamente, como dicen, no, el control del petróleo, el control de otro canal que es la llave del comercio entre Oriente y Occidente. Así es la economía. Bueno, acá nuestra querida Norma también ha levantado la mano. Adelante, Normita. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que muy entusiasmada con las tres charlas. Con José ya no me asombra más nada porque sé que José es un libro abierto, así que, pero muy contenta también de escuchar a los otros dos, que a uno ya lo conozco, al otro no, pero bueno, la verdad que muy buenas reflexiones. Y yo recién estaba mirando incluso un canal donde están pasando lo que es la marcha de los jubilados y viendo la represión que le han hecho a los jubilados. Y eso también cuenta con lo que estamos hablando, del tema de las razas, del tema de cómo nos quieren dejar por debajo de las castas. La casta termina siendo la gente de poder, es cierto. Eh, Más allá de lo que diga el gobierno de hoy por hoy, nosotros nos metieron un perro de acá a Estados Unidos, como quien dice. Y se está sufriendo lo que se está sufriendo. A mí, por particular, me da mucha pena los pobres viejos que son lastimados, que son gaseados, porque realmente laburaron toda una vida. ¿Para qué? Para tener que salir a la calle a pedir por algo que les corresponde. Yo acá en Varadero estamos en este momento con un festival de folclore y tango, del cual yo estoy luchando muchísimo como directora de COFAR, porque si bien el gobierno que está es un gobierno, digámosle así, populista, pero recién este año les pude hacer entender que COFAR es parte de la cultura nuestra, es parte, es un congreso, es folclore, porque no, hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de estar en el escenario, por ejemplo, del PRE, entregando títulos, porque siempre nos vieron como un grupo minoritario, digamos, COFAR, no pasa nada. Bueno, yo hablé con el intendente, le puse los puntos sobre las i y dije, bueno, COFAR tiene que estar, si están los funcionarios, tiene que estar COFAR. Y bueno, logré que COFAR esté. Y es todo así, o sea, es toda una lucha constante de hacernos valer en nuestros derechos, que lo conseguimos con mucho esfuerzo. Así que bueno, me gustó muchísimo la charla, voy a ver la película porque, digo, de corazón no la he visto, pero bueno, me interesó muchísimo poder escucharla, así que la voy a ver, y tratarla después. Dale, muchísimas gracias, Normi. Muchas gracias. Bueno, a ver, del público, sí, aplauso para Noreta también. Gracias. No sé si el público quiere alguien participar. Están callados. ¿Tienen miedo, José? ¿Te tienen miedo, José, después de todo lo que vos le haces? Hay aquí, digamos, para hacer ya ciertas conclusiones, ¿no? Y es justamente, a ver, acá levanta la mano, a ver, María Josefina Figueroa, adelante. Tenés que abrir el micrófono, María Josefina, porque si no, no te vamos a escuchar. A ver, a ver. No tenés que abrir el micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya está. Bien. Ahí te Bueno, escuchamos. estoy aprendiendo a manejar la tecnología.
Y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero que nada, agradecida de haber estado participando de esta reunión, porque la verdad que ha sido súper enriquecedora. Eh, yo llegué a la conclusión después de todo lo que charlaron, todo lo que se mostró. Bueno, con José siempre también, para mí es una persona muy especial en todo el aspecto, pero yo creo que todo pasa por la cuestión del poder, pero no solamente por la cuestión del poder, sino también por la enseñanza. Yo soy docente, ¿sí? Y como docente sé que toda la educación que se está dando de hace un tiempo atrás hasta ahora es totalmente deficiente, porque los chicos, los jóvenes y los que hoy son papá y que son los que, digamos que no quiero personalizar, pero los que votaron el gobierno que tenemos o otros gobiernos también, u otros gobiernos, eh, no tienen la suficiente capacidad de razonar, de deducir, de entender lo que están leyendo. Nosotros somos una generación que nos han enseñado a hacer todo esto. Sin embargo, hoy un joven se pone a leer, no. ¿Qué hace? Va por los medios de comunicación. ¿Quiere informarse de algo? Bueno, vamos a buscarlo, no sé, en Wikipedia, ¿sí? Entonces, fundamentalmente para mí esto es una cuestión de poder y que nosotros se lo hemos dado a través de la ignorancia de muchas cosas. Y todo lo que vos decís, José, son cosas que nadie escucha, nadie lee. Nadie hace una deducción y una conexión de las cosas como la están haciendo ustedes. Entonces, creo que esto hay que ampliarlo al tema y llevarlo a las escuelas, a los profesores, para que tomen conciencia y podamos cambiar algo. No quiero decir cambiar todo, sino cambiar algo. Yo dentro del aula, lo que pude en el tiempo de docencia, siempre lo traté de llevar y llevarlos a analizar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de si algún senador o diputado decía que ha hecho determinado proyecto, yo los hacía a los chicos que los graben y después lo desgrabábamos y lo hablábamos en el aula. Entonces ellos se dan cuenta cuando eran que los hacían o no los hacían. Entonces, todo pasa por eso y por la lectura, de saber, por la lectura de libros y también de las películas. Porque si yo veo una película, también tengo que leerla. Y, por supuesto, con todos los conocimientos anteriores uno va relacionando. Pero si no los tiene, y otra de las cosas, como hablabas vos, Norma, con respecto a los jubilados, realmente me parece horroroso lo que están haciendo, no solamente el Estado con su poder, sino también la sociedad, de dejarlos solos. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están los hijos para defender a sus padres, a sus abuelos? ¿Dónde están? Sí, sí, tenés toda Todo, la razón. todo se escondió debajo de la tierra, por favor. Hay que poner Entonces, más el tema de Papo, ¿eh? ¿eh? Hay que poner más el tema de Papo. Nadie tiene que tocar a mi vieja. Claro, me atrevo a tocar a mi vieja. Claro. Pero por supuesto, creo que pasa por ahí, José, por la cuestión de la educación, y la educación implica muchas cosas y que llevan al conocimiento, y el poder esto, ¿no? Deducir, analizar, debatir. Vos sabés que cuando se trató la ley de folclore, ¿no? Eh, para enseñar folclore en las escuelas. ¿Sí? Entonces, lo primero que planteamos nosotros en el COFAR era qué educación le íbamos a dar al folclore, no qué folclore le íbamos a dar a la educación. Porque
Porque sencillamente, si vamos a enseñar chacarera, samba, para que los chicos bailen en los días de fiesta, es como que no tiene sentido. El punto era de plantearnos el hecho de que no hay una educación neutral. La educación es política. O puede servir para emancipar, para hacer pensar, para que la gente conozca los valores, los ponga en práctica, o para directamente distorsionar, o como decía Freire, hay escuelas para pobres, donde se enseña a obedecer, y hay escuelas para ricos, donde se enseña a mandar, pero en ninguna se enseña a pensar, porque pensar es peligroso. Exactamente, que piensa es Sí. peligroso. Entonces ahí tenés vos. Si yo voy a enseñar a mi pueblo el folclore, yo lo tomo como endocultura. Yo quisiera que mis hijos, de mis nietos, y que todos los niños de Salta sepan Salta. Como que los chicos que están en Varadero sepan la historia de Varadero, la cultura de Varadero, qué se canta, qué se escribe, por qué somos así. Pero claro, si solamente vamos a enseñar lo que pasa en Buenos Aires, o vamos a enseñar lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, y si vamos a, los chicos saben más de los estados que están en los estados juntos de arriba, más que nuestras provincias. Pregúntenle a algún chico acá de Salta, ustedes, si saben cuántos departamentos hay en Salta. Si saben cómo se llaman nuestros árboles nativos, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra historia. ¿Sí? Si saben de Güemes, para cómo saben chumerío nomás. Sí, que era un minudo, le gustaban las minas, ¿no? Ya lo decían hasta los propios representantes de Salta, muchas veces en un programa de Mirta Legrand, ¿sí? Una bagualera vino y dijo cualquier barbarazo. Yo lo vi también al chaqueño palavecino hablar cosas del poncho salteño que no tiene ni idea, ¿no? Sí. Vení, vení, vení. De lo que usted hablaba del folclore y de nuestra cultura. Yo pienso que es la normalización que tenemos nosotros en nuestra juventud, de decir, no, normalizamos que el conocimiento que nos llega, por ejemplo, como decía acá la señora, por las redes, no la verdad. Porque, por ejemplo, le enseñamos que en, el libro de, en los mismos libros de historia le enseñan que Güemes lo mataron porque fue a visitar a una mujer. Y no enseñan lo que realmente este hombre luchó y pudo levantar y hizo por Salta, nada más por Salta, sino todo por toda la Argentina. Entonces, toda esa parte de la educación que necesitan nuestros niños, yo estoy estudiando profesorado de folclore justamente, y veo y voy a las escuelas y veo, y no, los niños no saben nada de lo que es la cultura de nosotros, más que nada la mía vendría a ser yo, porque yo, mis padres son del Valle Calchaquí. Usted le pregunta a un niño lo que es la comida típica de Salta, ellos no saben, no la conocen, pero sí conocen el pancho, la hamburguesa, o sea, eso es la que yo digo, la normalización de lo que es, ¿no? Colonización. Exactamente. Están colonizados, ¿no? Y eso es lo que lleva hoy en día lo que son las redes, porque a los niños les interesa más eso. Tampoco va a haber en la escuela que una niña cante una copla. No, ahí está el reggaetón, está la salsa. Entonces, Cumbia. exactamente. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, los profesores de folclore, es volver a enseñarle a nuestros niños la cultura, la raíz de nuestro pueblo. Te interrumpo. Dos Sí. cositas fundamentales que tiene que enseñar el folclore. Uno, los valores. Transmitir valores. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del general Güemes y hablamos de la independencia, ¿y por qué querían ser libres? Ya. Pero ojo, fue Güemes su gaucho. Porque ahí está, no estaba solo el barbudo. Todo un pueblo en arma. ¿Pero por qué también? Bueno, porque Güemes les prometió cosas. Les prometió un acre de tierra. Les prometió ser iguales, posibilidad de educación. Esas son las cuestiones que uno tiene que saber, defender sus propios intereses, los valores que nos llevan a nosotros a poder pelear por una libertad, una independencia, pero esto va más allá también. Se habla del gaucho como gauchada, como hombre que da la mano, que ayuda, ¿no es cierto? Que está dispuesto y ser generoso con el otro, no individualista, ¿no? Después,
no ser generoso, que se apiade del pobre, se apiade del que está mal, del enfermo, del viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, el sentido de pertenencia. El orgullo de ser salteño, el orgullo de ser de Varadero, el orgullo de ser cordobés. Ahí tenemos mi amigo Francisco. ¿Cómo anda Francisco? De Córdoba, ahí tenemos, bueno, mi amiga que es salteña, ¿sí? María Josefina Figueroa, pero está en Calafate, está en el sur, ¿sí? Haciendo patria. Entonces, es el orgullo de ser parte de un pueblo y de una cultura, y por lo tanto defenderla, ¿sí? Esa es la educación que nosotros tenemos que dar, porque eso hace pensar a la gente. Si yo estoy posicionado en un punto, tengo conocimiento de mi historia, de mi geografía, de mi gente, de mi cultura, ¿quién me pisa el poncho? Exactamente. Nadie. Muy bien. Hay dos pedidos ahí. Nadie. A ver, vamos a ver, Normita, adelante. Bueno, es lo que realmente, es lo que yo estoy luchando acá, y lo que he luchado desde el principio de año. Nosotros estamos cumpliendo este año 50 aniversario del festival, y mi lucha desde el principio de año fue, porque ellos dicen, el festival es un festival popular de folclore y tango. No, el festival es, entonces, ¿qué pasa? Con esa dichosa palabrita popular, le meten folclore, le meten tango, le meten cumbia, le meten romántico. No, y mi lucha es esa. Yo siempre les dije, nuestro festival nació como Festival Nacional Popular de Folclore y Tango. ¿Por qué? Porque se fusionó el folclore de Cosquín con el tango, que era de la falda. Entonces nosotros acá fusionamos los dos ritmos. No porque podían meter cualquier ritmo. Y vengo peleando con eso terriblemente. ¿Qué pasa? Este año cumplimos los 50 años. En el último día le nos roban un día de folclore y tango, porque nos roban un día, ponen cumbia. Entonces los pibes, claro, se enloquecen. Entonces, ¿qué van a ir a ver el último día que cumbia? Pero en el medio de la cumbia me la meten a Anabela Soch, que no. Entonces, ¿quién los va a escuchar a Anabela Soch? Los que más o menos la conocemos y los que más o menos sabemos lo que es. Pero los pibes, encima los locutores tienen la maldita costumbre de que cada 5 minutos, sí, porque viene fulanito, viene, entonces empiezan a los gritos, no la escuchan, no escuchan a la cantante, no escuchan al cantante de folclore, pasan desapercibidos. Entonces mi lucha es esa, mi lucha es acá, y se lo dije al intendente, el festival nació como festival de folclore y tango, no me metan otros ritmos. ¿Quieren poner otro ritmo? Hagan otro festival. Digo, Bueno, a ver, Francisco, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, Franci. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Primero, disculpo porque he entrado, hola, profe, he entrado tarde a la reunión. No he visto la película, pero me imagino que de todos los comentarios, de lo que han estado hablando, de qué lo que los quiere decir. Aparte lo venimos viviendo de hace muchos años, lo venimos viviendo hace varios años, desde uno que está en el COFAR, de esto, del racismo, de la cultura, de que no lo quieren, de que venimos mal. Yo cierro que tendríamos que seguir trabajando en el COFAR, seguir uniéndonos y seguir compartiendo, buscando, enseñando, mostrando. Yo creo que la parte, como dice ahí José, que le tenemos que decir o enseñar a nuestros jóvenes es con el ejemplo. Yo creo que con el ejemplo nos cuesta porque uno lo viene haciendo siempre con ejemplo. La juventud, como dice la profesora ahí, María Josefina, no leen, te buscan todo lo cómodo, don Google lo solucionas todo y pareciera que fuese eso la verdad y no, tenemos que buscar de diferentes fuentes de información. Así que luchando también por como se dice, la ley de folclore en las escuelas. Como dice José también, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué es lo que es el folclore? El folclore, no es, como dice el profe, no es solo la danza ni la música. No, el folclore es cómo vivimos, con quiénes vivimos, qué hacemos, qué nos hacemos, qué comemos. Todo el saber, que es muy interesante, que siempre lo tengo en cuenta, es de decir,
nadie sabe de su propio lugar. Como cordobés, me da un poquito de vergüenza no saber tanto de mi Córdoba, de la cual, al haber aprendido cuando entré ahí a la familia del COFAR, qué es lo que tenemos que aprender, entonces lo vengo haciendo. Para Norma, Varadero siempre va a pasar aquí en Córdoba, ya fusionaron el folclore ya con todo el tipo de música y ahora le agregaron el cuarteto. Jesús María fue algo rarísimo porque había folclore y cuarteto. Muchísima gente no ha ido, muchísima gente no ha ido. Dicen que estaba lleno, no, no ha ido gente porque al fusionar el folclore y el cuarteto no son la misma gente. No, no. Entonces, no ha ido. Eso lo van a tener que rever muy bien las grandes mentes para hacer el comercio, ¿no? Así que bueno. Así ¿Sabes qué que pasa también, Francisco? Que por ahí las autoridades que están, como en el caso nuestro de acá de Varadero, las autoridades que están en cultura están por el apellido, pero no están por el querer nuestro folclore, por el sentimiento. Están por el apellido porque son los hijos de, el hermanito de, o qué sé yo, ¿me entendés? Y así no sirve. O sea, si estamos una cuestión de cultura, tiene que estar gente que sepa de cultura, que se interese en la cultura. No es traer un tantita porque tiene fama, no. Mirá, te digo más, este año yo luché para que trajeran al menos 2 o 3 revelaciones del festival. No han traído ninguna. No han llamado a ninguno. Entonces, me enojé muchísimo, estoy enojada, estoy muy enojada, ya les dije, pasó el festival y yo voy a ir al Consejo Deliberante y quiero que me den explicaciones como directora de COFAR. Y me la van a tener que dar cara a cara. Bueno, bueno, vamos a hacer un cierre ahora. No sé, si quería decir algo más de este no, está muy bien. Está para 20 reuniones más para seguir así. Acá Gustavo va a empezar a hacer un cierre, después Rafael, después yo. Adelante, Gustavo. Dos palabritas finales. Rapidísimamente. Bueno, ahí quedan, digamos, pendientes algunas cosas que hay que terminar de deshilachar ahí en la película y ver qué es lo que se puede sumar. A lo mejor no va a ser demasiado pronto, pero eso nos da lugar a pensar algunas cosas. El ser humano es uno solo. La raza, se habla de raza cuando hablamos de perro, de caballo. Esos son razas. El ser humano es uno solo. Se habla de grupos culturales o de grupos etnográficos. Y cierro con esto que es referido al tema de nuestra cultura, es decir, a que las regiones naturales han dado origen a grupos similares de personas, digamos, medianamente con los mismos hábitos y hablando quizás idiomas muy parecidos y limitados por lo que esa región geográfica les ofrecía. Entonces después apareció el hombre con las ambiciones de poner esos límites geopolíticos y así nos han separado, por ejemplo, nos han amputado la parte más alegre que tenía el virreinato del Río de la Plata, que era la intendencia de la actual Bolivia, del Alto Perú. Y por ahí van a ver que hay coincidencias en grupos que son argentinos, chilenos y bolivianos. ¿Por qué? Bueno, por esto mismo que acabo de decir. Eh, hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para enseñar, mucho para aprender. Y en cuanto a lo nuestro, lo mejor creo que es hacer referencia a la enciclopedia digital interactiva Salta, porque ahí José está reuniendo muchísimo material de distintas disciplinas referido precisamente a la provincia de Salta. Y ahí estamos contando la verdadera historia de la provincia, es decir, muchas omisiones, muchas mentiras,
de las versiones oficiales que nos han enseñado. Entonces ahora creo que nosotros somos los encargados de comenzar a revertir y de que los niños aprendan cuál es la verdadera historia de su tierra. Gracias. Bueno, para hacer un cierre voy a citar unos fragmentos del libro en el que aclara la autora: casta y raza no son sinónimos ni mutuamente excluyentes. Pueden coexistir y coexisten en la misma cultura y sirven para reforzarse la una a la otra. La casta son los huesos, la raza es la piel. Y ahí cita a un activista alemán antinazi durante el periodo del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, que dijo: el silencio ante el rostro del mal es en sí mismo el mal. Dios no nos considerará inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Gracias. Y para terminar un poco, el final de la película habla de una casa, ¿no? De su casa, pero un poco haciendo la metáfora de que es la casa de la humanidad. Nosotros heredamos una casa que es toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y esa casa, por supuesto, tiene filtraciones, tiene roturas, tiene el techo fiero, ¿sí? Los caños, porque lo que está diciendo es que el holocausto armenio, el holocausto judío, el holocausto indígena, no somos parte de eso. Nosotros somos la humanidad. Y eso pesa sobre cada uno de nosotros. Por eso es que es tan terrible el negacionismo. En las Naciones Unidas se considera el negacionismo peor que el genocidio. ¿Por qué? Porque da lugar a que se vuelva a repetir. ¿Sí? Entonces, somos parte de la casa, con todas sus filtraciones y todos sus problemas. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo seguimos para adelante? Y acá donde este es el trabajo, creo yo, que es principio básico, darse cuenta, reflexionar sobre eso, no negarlo, ¿sí? Criticar, atacar, defender y fundamentalmente no permitir. ¿Sí? Pues sí, por eso está el dicho, ¿no es cierto? Que dice, este, a los únicos que yo no puedo, ¿no es cierto?, soportar son justamente a los que no soportan, ¿no? A los únicos que yo este, no puedo dejar pasar son esas personas que no dejan pasar. Entonces creo que esa es la reflexión fundamental. ¿Qué hacemos de ahora en más? Sabiendo todo lo que ha pasado, todo el mal que se puede hacer, todo el horror que puede hacer el ser humano. Eso es todo. Una última cosita, José, chiquitita. Te voy a decir una frase que la dijo un legislador hoy. El folclore no tiene nada que ver con la Argentina. Ahí tenemos la reducción de todo. Eso lo escuchan los chicos, eso lo viven los chicos, y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en que los chicos aprendan las cosas como corresponde, y cuando tengamos que ir a votar, sepamos a quién votamos, y no a cualquier cachivache. Juancito. Hola, no sé si me escuchan. El micrófono, Juancito, no sé, se te escucha. Adelante. Buenas noches, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, mi opinión, porque ahí toman más. Tenés que acercarte más, no se te escucha. Durante todo este tiempo he notado que en varios lugares, no solamente en Panadero, en todo lo demás, la parte educativa está más que floja
sobre nuestra historia, sobre nuestra descendencia, sobre todo lo que vivimos, ¿no? Lo único que te enseñan a los hijos, 1 más 2 es 3. No le cuentan la historia de la ciudad, cómo nació, quiénes fueron nuestros principios. Ni siquiera saben la comida de cada región que pertenecen o dónde pertenecen. Es lamentable, es lo que está pasando no solo en Varadero, en todo el país. En todo el país la parte educativa está mal vista. Cada vez aparecen más casos de violencias entre familias. La casta, como llamamos, la piel que tenemos, también aparece todo, ¿no? Por la falta de educación que hay a nivel nacional, estamos hablando. Por eso están pasando todas las cosas que están pasando a nivel nacional, con la inseguridad, con la educación, con muchas cosas. La verdad que es triste ver que nuestra Argentina se va desboronando de a poco. Es mi opinión y espero que entre todos podamos ver la forma de solucionarlo, de poder solucionar todas estas cosas que nos están sucediendo a los argentinos y a los Latinoamérica también. No es cuestión solo de Argentina lo que está pasando. La violencia que hay es incorporable. Y sí, Juancito, lo que pasa es que ahí tenés vos, por eso yo decía, ¿no? Muchas veces el fracaso del bienestar, de la democracia, ¿no es cierto?, que ha traído mucha desigualdad, mucha pérdida de oportunidades, y muchas carencias. Entonces, ¿qué pasa? El hombre medio, el hombre común, tiene mucha bronca, está muy embroncado, tiene mucha rabia. Y esa rabia es canalizada, lamentablemente. Es canalizada y esa rabia se vuelca, lamentablemente, no con el más fuerte, sino con el débil. Entonces, por ahí sale el hecho de decir estos orcos, ¿no? El tema del orco. O sea, comparar a un manifestante, a un piquetero, ¿no? Que va a reclamar porque no tiene que comer, ¿sí? Entonces es un orco. ¿Y un orco qué? Es un monstruo. Es un ser salido de los infiernos. Por eso es que el hombre común está con mucha bronca, ¿sí? Pero no se da cuenta que no hay que analizar la pobreza, sino la riqueza. Ese es el drama. Sí, María Josefina, estamos cerrando. Adelante. Tenés que levantar el micrófono, Josefina. No puedes levantar el micrófono. Tenés que prender el micrófono en el costadito, está. Al lado del video, ahí está el micrófono. Marco inferior izquierdo, ahí está el micrófono. Ahí, Ahora sí. ¿me escuchás? Bueno, fundamentalmente lo que quiero decir es cortito. Primero, la educación ha sido impuesto con un sistema totalmente deficiente en la época de Menem, y esto no es casualidad, sino es parte de una política internacional donde la ignorancia es lo que ellos quieren, en definitiva, el poder, que va mucho más allá del poder de un gobierno. La otra es la globalización, que todos buscan que todos seamos iguales. Ya lo dijo Elon Musk y todo lo demás. Entonces, los chicos, además, hay una cuestión del
celular y todo lo demás, que es como la prolongación de su mano, de su mente y de su todo, constantemente está con los auriculares. Esos auriculares te llevan un mensaje y ese mensaje es justamente el que ellos quieren que sea. Nada más. Entonces, ante esto, lo que podemos hacer solamente es buscar, como hacemos hacer desde COFAR, enseñar y tratar de que ellos puedan aprender. Tengo lindas experiencias, acá en el sur no se conoce nada, no se conoce de la historia argentina, no se conoce de Güemes, totalmente desconocido, y lo estoy haciendo conocer. Hace unos años atrás comencé, y muchos quieren aprender. Ahora, los mismos salteños niegan ser salteños, y los mismos bolivianos niegan ser bolivianos. Les da vergüenza. Entonces, creo que un poco la solución es, como decía hace rato, el de llevar estos análisis a través de los profesores a la escuela y tratar de revertir la situación de a poquito, pero primero hay que empezar con los docentes y después con los alumnos. Así como estaba porque nosotros sabemos que el chico aprende lo que vos le enseñas desde un año hasta 7, le queda grabado en su mente, y que a nosotros también nos ha quedado grabado. Eso era la juventud hitleriana, ¿sí? Y nada más, es todo, ¿no? Quería aumentar eso. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso entonces para María Josefina y para todos los que han participado. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Vamos a pasar un film, ¿sí? En lo que es el ciclo de cine debate que se llama El tren de los niños, ¿sí? Muy bueno, está en Netflix también. Y trata fundamentalmente de esa posguerra en la Nápoles italiana y en la pobreza que trae y la miseria que trae, porque es uno de los 3 jinetes del apocalipsis que traen todos los otros jinetes atrás. Así que bueno, los espero entonces el próximo miércoles, 18 horas. Muchas gracias.